juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí después sigo. Mire, hermano, que yo lo que he podido entender es cuando usted habla en lenguas es que Dios lo usa, ¿verdad? Pero fíjese que yo no sé si la pastora les ha comentado, siempre hablo de lo que a mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando estábamos en Honduras, yo presencié un acto que desde entonces yo dije, no, yo hablar lenguas no. Porque empezaron a moverse el espíritu y una hermana, yo creo que sin querer queriendo, se mete que no descansa. Entonces ella empezó a hablar unas lenguas. Pero cuando esta hermana, Yanira, empezó a hablar esas lenguas, como que la congregación se sintió una atmósfera tan pesada y a la vez como los pelitos así, paraditos. Entonces yo no entendía, porque yo siempre he sido cristiana, pero en aquel entonces yo estaba todavía, que no como hoy, pues que dice la pastora, va a predicar, y lo hace. Bueno. Entonces yo miré cómo ella empezó a hablar en lenguas. Entonces cuando ella empezó a hablar esas lenguas, la atmósfera cambió y se sintió aquello feo. Entonces vino mi pastora en aquel entonces y la fue a callar y las empezó a reprender. Entonces yo desde esa vez, yo dije, yo hablar en lengua yo no quiero. Entonces, pero el tiempo ha pasado y yo meditando en esa palabra, digo yo, la verdad que a veces no, Dios nos usa de diferente manera. Entonces digo yo, hay que pedir las lenguas, porque yo lo que estoy pidiendo es desde aquel entonces, yo pedí al Señor que Dios me dé y yo sigo orando y no voy a parar para que Dios me ayude a tener el discernimiento de lenguas. Porque desde esa vez yo dije, si en la iglesia hubiera alguien, lo hubiera parado de un principio y no hubieran dejado que toda la gente se abriera los ojos a ver qué estaba pasando, porque como somos así, que de la nada nos distraemos. Entonces, eso. Pero yo de lo que aquí voy a seguir, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillosos diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Dice, lo que yo entiendo, ¿verdad? Es que dice que en aquel entonces nos enseñaban que Dios cumple, siempre el Espíritu siempre en la Biblia está, ¿verdad? Pero se viene a manifestar aquí, porque tiempo atrás ya estaba la promesa del Espíritu. Entonces dice que nos enseña que Dios cumple sus promesas como, por ejemplo, Él envió el Espíritu Santo para capacitar a su pueblo. En un lapso de tiempo, Él dijo, yo les envío el Espíritu para que empiecen a capacitar al pueblo, evangelicen al pueblo, amén. Y fue en Pentecostés, y no se vaya a reír de mí, ¿verdad? Pero en Pentecostés yo no tenía claro que era en Pentecostés, yo decía, ¿qué es Pentecostés? Y lo busqué en Google, y dice que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesús, que después de 50 días después de su resurrección, fue una era donde marcó el nacimiento de la iglesia a través del Espíritu Santo, amén. Y lo busqué para traerlo, porque digo yo, así como yo no lo sabía, posiblemente otro no lo sabía, ¿verdad? Amén. Entonces, dice que en lo que le estaba leyendo, dice que muestra que la misión cristiana es global es a nivel mundial, amén. Dios no dijo vamos a ir a capacitar a cierto lugar, porque fíjense que a veces pasa que hay muchas personas que no quieren venir a los pies del Señor, y yo digo, Señor, si tú no vienes es porque eres maravilloso. Porque el otro día, no sé si con la pastora fue que yo a veces quisiera que el Espíritu viniera. ¿Por qué? Porque aquí en este mundo tenemos deudas, problemas, esto, lo otro. Y si ya Dios viene, no vamos a tener deudas, no nos vamos a preocupar por comprar nada. Amén. Si Jesús viene, no nos vamos a estar preocupando de nada.
Pero como todavía la misión no se completa, porque hay muchas personas que todavía no se han convertido, entonces dice que la misión de los hijos de Dios es predicar el evangelio a todo nivel global. Amén. Dice en Pentecostés, personas de diferentes naciones escucharon el evangelio. Aquí me llamó la atención porque dice que había grandes multitudes y todas, imagínense, yo por un momento, anoche que estaba todavía leyendo, digo yo, viene el culto de las naciones. Imagínense, aquí hay diferentes personas, hay de Ecuador, hay de diferentes, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dice que cuando pasó esto, habían también infinidad de gente, multitud, y todos, como es el poder del Espíritu Santo, que todos las entendían, cada uno, digamos, si aquel hablaba en inglés, las entendía, aquel hablaba ruso también, o sea, cada uno, y hasta ayer yo pude entender ese versículo. Por eso a veces, o sea, la pastora, ¿verdad? Es bueno que nos ponga, porque así o sí usted lee, o sí usted busca dónde encontrar eso. Y el Espíritu le da, pues, si usted busca. Entonces, eso, yo me quedé así, y digo yo, Dios mío, cómo es el poder de Dios para todos, porque dice que todas las entendían, y todos en diferentes idiomas, y todos, cada uno los entendía. Y así se iba revelando que el mensaje de Cristo es para todos. Amén. Dios es un Dios de amor y Él es para todos. Si no viene, vuelvo y le recalco, es porque todavía hay gente que no está lista, que no está preparada. Amén. Y vamos a seguir. Dice el capítulo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos. Fíjese que en todo Hechos, yo siempre miro que dicen estaban atónitos y perplejos. O sea, atónicos es cuando pasa algo sobrenatural, puede ser bueno y puede ser malo. Algo que presenciar milagros. Por ejemplo, imagina que nosotros presenciemos cuando la niña de Jairo fue resucitada. O sea, nos quedamos boca abierta. Amén. Y aún, fíjese que aún en cosas tan pequeñas a veces, bueno, no sé, pero yo he escuchado que dice, ay, no, y en eso tú te alegras. En la cosa más sencilla que Dios le haga hay que alegrarse porque son pequeñas cosas que usted se lo estaba pidiendo y el Señor se lo dio. Entonces, es un testimonio pequeñito, pero es un testimonio para gloria y para honra del que vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Aquí quiso decir que el Espíritu Santo sería derramado no sobre solo líderes, no sobre los pastores, no sobre los que tocan. Dice que va a ser derramado sin excepción de personas, tanto mujeres como niños, ancianos, jóvenes, o sea, todo tipo de personas. Amén. Dice que también vamos a ver visiones y van a soñar sueños, dice. Esta profecía se cumplió en Pentecostés y marcó el inicio del Espíritu Santo, tiempo en que Dios capacita y guía a los creyentes. Cuando ya pasó esto, Dios ya había preparado a sus apóstoles, a sus apóstoles, para que fueran a hacer esto. Ellos iban ya, como dicen, bien capacitados para poder hablar y hacer guía a los otros que todavía no lo conocían. Dice que para poder llevar a cabo la misión, Pedro explica y les dice
que lo que estaba ocurriendo en todo ese lapso de tiempo, lo que presenciaron, no era algo nuevo, sino que era algo que, porque la palabra dice que las promesas se cumplen. Entonces, Jesús estaba cumpliendo las promesas de lo que había dicho atrás, ¿verdad? Entonces, por eso Él les explicaba y les decía que no era algo nuevo que estaba pasando, sino que simplemente se estaba cumpliendo una promesa que ya había sido dada. Amén. Y entonces, de aquí dice, y daré prodigios derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Amén. Entonces nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor y no cansarnos, porque cuando Dios derrame el Espíritu lo va a derramar sobre todos, incluso sobre niños, jóvenes, que pareciera que nos cuesta tanto que los jóvenes alaben a Dios, pero sí sobre ellos Dios los va a usar. Amén. Amén. Entonces también yo quería recalcarles que aquí en Hechos dice, fíjense que lo leí todo y dice que en la nueva de los cristianos nuevos, en los primeros cristianos, a mí me deja con la boca abierta, porque aquí solo se los voy a así, va, porque no sé quién le toca después. Y voy a ser buena para que dejar. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que los primeros cristianos recalca que unánimes, o sea, en otras palabras, si nosotros permanecemos unidos, vamos a vencer y vamos a salir a flote, porque en la unidad está la fuerza. Y también me gusta porque dice que vendían todo lo que tenían y se lo repartían y se lo daban al más necesitado. Y compartían todo eso con humildad y sencillez de corazón. No hay mejor cosa que ser humildes. Porque la Biblia dice que el que es humilde, Él lo va a enaltecer arriba. Pero el que se enaltece aquí, Él lo va a humillar. Yo creo que a nadie nos gusta que nos humillen arriba, ¿verdad? Entonces, siempre perseverando. A mí la enseñanza que me dio es que siempre debemos de estar unidos. Porque unidos es como vamos orando los unos por los otros, como decía el hermano en su prédica. Para que haya un de repente, tenemos que provocar. Tenemos que estar todos en la misma barca. Porque dice dice Mateo 12:30. Que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. O sea, tenemos que ser unidos para poder salir, porque no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Muchos problemas podemos tener, pero si salimos es porque, decía alguien ahí, va, que no digamos qué tan grande es el problema, sino que Dios es el que tenemos para solucionarlo. Amén. Mucha gente se ahoga porque no tienen paz, porque no vienen a los pies del Señor y se lo entregan a Él. Porque Él dice, vengan todos los que estén cargados y cansados, que yo me encargo. Pero para eso debemos de doblar rodillas y buscarlo, con ansia, con amor, con deseos. Imagínense aquí todos, por un momento, yo no sé, pero si por un momento todos estuviéramos en un mismo sentir, deseando que baje el Espíritu y que nos llene, esto fuera diferente. ¿Por qué? Porque a veces estamos aquí, pero nuestra mente no está acá. Desde el momento que su mente no está acá, no está en la misma barca. Usted está en otro mundo. Amén. Entonces, por eso es que debemos de ser unidos cada vez. Y decirle al Señor, pues aquí estamos. Y unidos como vamos a vencer los obstáculos de la vida y mantenernos en oración. Y gloria a Dios. Amén. Póngase de